Cambiamos de tema, saludamos al experto en Derecho Laboral, el doctor Jiminson Rojas, a esta hora en la mesa de trabajo de Econoticias. Vamos a hablar de la reforma laboral y algo al final sobre el caso de la familia Charry. ¿Cuáles son las principales novedades de la segunda reforma laboral, Jiminson Rojas, con los muy buenos días, presentada por el gobierno del presidente Petro? Juan Pablo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a todo su equipo de trabajo y sus oyentes y seguidores. Bueno, la reforma laboral que se encuentra ya radicada en el Congreso de la República, considero, Juan Pablo, que gira en torno a tres grandes ejes o tres partes, disposiciones que buscan endurecer las indemnizaciones, que buscan también limitar las modalidades de contrato, estableciendo los contratos de trabajo a término indefinido como la regla general y limitando el contrato a término fijo. También un procedimiento disciplinario mucho más regulado, mucho más, diríamos, más concreto y con unos términos específicos, incluso con la intervención de abogado. La extensión también de algunas licencias como para casos de citas médicas, compromisos escolares de los hijos, situaciones judiciales cuando se trata de violencias basadas en género. Otro capítulo que trata de formalizar, o otra parte de la reforma que trata de formalizar muchos trabajos, muchas actividades que no se llevan a cabo todos los días o que conocemos como tiempo parcial, y una parte muy importante de derecho laboral colectivo o lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales. Creo que en eso gira la reforma laboral, o son los tres grandes partes en que está dividida. ¿Otra reforma laboral hecha a la medida de los sindicatos? Sí, en gran parte, Juan Pablo, lo podemos decir porque como se ha venido hablando y lo hemos dicho, pues es una reforma laboral que en parte pareciera un pliego de peticiones, y es lo que hemos visto en los pliegos de peticiones a lo largo de los años, pero creo que también hay que valorar esa parte en la que trata de formalizar ciertas actividades como las que se llevan a cabo los fines de semana, en hoteles, en bares, sí, en ciertas actividades que vienen requiriendo esa formalización y la posibilidad muy importante de cotizar en una forma parcial o por días, que eso no lo tenemos hoy en día y dificulta mucho para los empleadores poder afiliar a estos trabajadores. El presidente Petro ha dicho que los sindicatos fortalecen las democracias. ¿Usted cree que eso es cierto en Colombia? Juan Pablo, la organización sindical y todo lo que tenemos en nuestro código hoy en día frente al derecho laboral colectivo considero que es muy valioso y ha sido fruto de la lucha de los trabajadores por muchos años, incluso algunos poniendo de por medio su vida. Eso hay que valorarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando se utilizan mal las garantías, cuando se utilizan mal las figuras y los derechos establecidos en las normas. Y creo que cuando se le da mal manejo a las organizaciones sindicales y la actitud es la de retaliación o la de ir en contra de las empresas y no hacer un trabajo en equipo como debiera ser, pues eso no fortalece la democracia y no fortalece las empresas, que en última es lo que necesitamos defender para que se mantenga el empleo. Y si hay empresas, pues hay empleo. Nada sacamos con unas garantías grandísimas como se pretende en parte en esta relación laboral si no hay dónde ir a trabajar. ¿Cuáles son los cambios que ha habido en torno a las licencias de maternidad? Bueno, Juan Pablo, tenemos recientemente la ley 2306 que empezó a regir a partir del 31 de julio de este año, que amplía el periodo de lactancia o el permiso de lactancia. Inicialmente lo traíamos hasta los 6 meses de edad del menor y con dos permisos de 30 minutos diarios, y ahora esta norma lo amplía hasta los 2 años de edad con un permiso diario de 30 minutos, y también establece la obligación para los empleadores de tener un espacio de lactancia para esas trabajadoras o contratarlo en un lugar contiguo a la empresa, que puede ser con instituciones de cuidado infantil. Esto es muy importante, Juan Pablo, porque ya empezó a regir, las empresas tienen que verificar si tienen trabajadoras con hijos en esas edades para otorgar esos permisos. Obviamente eso está ligado a que si haya una lactancia efectiva, continua del menor, y las empresas pues tienen que ya estar concediendo esos 30 minutos, pero también es muy importante, Juan Pablo, porque también se estaría
ampliando el periodo de protección para la madre lactante, que como ha dicho la Corte Constitucional en este caso, si la madre demuestra que el despido durante ese periodo fue por razón de la lactancia, pues tendría derecho al reintegro. Entonces eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque hasta ahora pues hablábamos de esa protección especial hasta los 6 meses. Abogado, también entiendo, perdón, que se habla sobre la licencia de menstruación. ¿Cómo es eso? Sí, en la reforma laboral establece unos permisos especiales que más allá de los que tenemos hoy en día, que es una licencia especial para la mujer trabajadora que tiene un periodo menstrual dificultoso, demasiado doloroso, que le impide prestar el servicio, y en ese caso obviamente demostrado médicamente se establece esa posibilidad de una licencia. No establece la reforma laboral un tiempo específico de esa licencia, tendría que ser concertado, pero lo trae la reforma laboral, como lo decía también, para citas médicas y para compromisos escolares. A propósito del censurable caso del maltrato de los empresarios Charry a sus trabajadores, ¿qué piensa doctor Jiminson Rojas de la forma como el presidente Petro reprochó el trato a los empleados y señaló a los empresarios como esclavistas y que por eso se oponen a la reforma laboral? Mire, Juan Pablo, yo tengo que decir que conozco esta empresa, conozco a sus dueños y también a don Adolfo, que en paz descanse, que fue la persona que fundó esta empresa junto con su señora esposa. He asesorado a esta empresa en algunas oportunidades. Lo primero decir es que es una empresa que ha generado empleo en la región e incluso en algunos departamentos aledaños al Tolima. En ese caso, que pues desafortunadamente lamento que esté pasando por esta situación esta empresa o estas empresas, porque pues es una situación que no tiene ninguna justificación, que es reprochable desde todo punto de vista, y que pues la empresa tendrá que asumir las responsabilidades y las consecuencias como empresa, pero también individuales de quienes actuaron de esta manera inaceptable. Pero también, Juan Pablo, pues como sucede normalmente en nuestro país cuando se vuelve tan mediática una situación como esta, pues todos tratan de aprovechar el río revuelto, ¿no? Esa afirmación que hace el señor presidente, pues considero que como todo generalizar siempre está mal, y calificar a quienes se oponen a la reforma laboral de esclavistas o de maltratadores, pues eso no está bien, porque es descalificar a todo aquel a quien tiene reparos contra la reforma laboral, que es válido en una democracia, que de hecho por eso se está tramitando en el Congreso de la República, y pues eso no considero que sea adecuado ni positivo para el país. El cierre temporal de la empresa de la familia Charry aquí en Acua, en el piso 11, ¿es exagerado? Bueno, Juan Pablo, yo considero que en estos casos, sin ser en este momento el abogado de la empresa o estarla defendiendo en esta situación, pero como le digo, conozco la empresa, considero que las autoridades, que como también suele suceder en estos casos, actúan a razón de la presión mediática, de las redes sociales, y uno esperaría que no lo hicieran solo en esos momentos, sino en cualquier otro. Y en este caso considero que el cierre temporal de una empresa no es lo adecuado, respetando la decisión que ha tomado el Ministerio de Trabajo, porque al final, Juan Pablo, lo que quisiéramos es que las empresas sigan funcionando, pese a estas situaciones tan delicadas y tan graves, porque si siguen funcionando se protege el trabajo. El cierre de una empresa durante 10 días pues le va a significar muy seguramente perjuicios económicos que a la postre pues van a redundar en que tal vez se afecte el empleo de las personas que están allí trabajando, que sufrieron esta situación y que ahora pues se pueden ver afectados. Yo creo que el Ministerio de Trabajo lo que debe hacer es un acompañamiento para que la empresa corrija las situaciones que se están presentando, las deficiencias que tiene o que pueda tener, y asesorar más bien a la empresa para que corrija, tomar las medidas que sean necesarias, que sean del caso, y las decisiones que correspondan, tanto el Ministerio como las autoridades competentes, pero el cierre pienso que es una medida que incluso termina por afectar a los mismos trabajadores. Bueno, el viceministro de Relaciones Laborales ha dicho que podría haber multas hasta incluso de 5.000 salarios mínimos para esta empresa. Repito, a pesar de lo reprochable de este caso, 5.000 salarios es 5.000 millones de pesos. ¿Cuánto podría ser una eventual sanción para esta empresa?
Pues Juan Pablo, así es, el Ministerio de Trabajo tiene esas facultades. Ahora también hay unos rangos en los que ellos deben de establecer estas multas de manera proporcional y adecuada. Y pues digamos que está al arbitrio del inspector que asuma el caso, que asuma la investigación, pero vuelvo y digo lo mismo, quizás una multa de 100, de 500, de 1000, de 2000 millones que se han dado por parte del Ministerio de Trabajo no es la solución para los trabajadores ni para una empresa. Antes agrava más la situación y una empresa mediana o pequeña, incluso una empresa grande con una multa de 1000, de 2000 millones de pesos, pues va a ver afectada su economía y muy seguramente su funcionamiento. Reitero, las sanciones y las decisiones que se tengan que tomar por parte de las autoridades competentes, pues se tendrán que tomar y afrontar por esta empresa, pero yo lo que más reitero y digo es que se debe de realizar es un acompañamiento para que los trabajadores puedan seguir teniendo su empleo. Sin conocer a fondo y por último el tema de la familia Charry, ya no asesora a esta importante empresa, ¿qué opina doctor Jimison Rojas de las excusas de los hermanos Charry? ¿Cree usted que podrán eludir sus responsabilidades en este caso de acoso laboral? Pues Juan Pablo, yo no he escuchado, no conozco qué pronunciamiento han tenido ellos, pero cualquier situación, digamos, como esta, tan grave, tan delicada, yo diría que no tiene explicación alguna. Más allá de aceptar el error, de ofrecer las excusas que sean pertinentes y de enfrentar las sanciones o las decisiones de las autoridades competentes, eso sí, que se garantice el debido proceso, el derecho a la defensa, como tenemos derecho todos los ciudadanos. Pero pues esto es una situación inexplicable que no tiene excusa valedera alguna. Bueno, Jimison Rojas, abogado laboral, muchas gracias por estar hoy en Econoticias, usted es muy amable. Gracias Juan Pablo, muy amable. 6:31.